Hola amigos, mi nombre es Alejandro Bayo y hoy vamos a hablar de los dolores en el empeine. El empeine es una estructura dorsal a nivel de pie en la que nos podemos encontrar varias patologías. Muchos pacientes estáis consultando por dolores en el empeine. Vamos a desgranar qué tipo de dolores podemos tener en el empeine, a qué pueden ser debidos y un poquito explicaros cómo los podemos solucionar. De entrada, explicaros todas las estructuras que pasan por el empeine: tendones, nervios, ligamentos, vasos sanguíneos y musculatura intrínseca que llamamos a nivel dorsal y entre los huesos. Por lo tanto, pueden haber varias estructuras que estén comprometidas y a partir de ahí tener un dolor. Primero os voy a explicar la tendinitis del tibial anterior. El tibial anterior es un músculo que viene de la parte anterior de la tibia, de la parte anterior de la pierna, y su tendón pasa por esta zona y se va a insertar en el hueso navicular, y es un tendón que lo que hace es soportar el arco. ¿Vale? Podemos tener varias patologías de origen tendinoso, una tenosinovitis o una tendinitis del tibial anterior. Una tendinitis siempre va a venir acompañada con un dolor al inicio de una actividad, un dolor tipo quemazón, un dolor que se me va a pasar mientras, por ejemplo, estoy corriendo y que me va a volver cuando he dejado de correr, cuando el pie se enfría, y va a ser muy localizada en esta zona cuando hago movimientos de dorsiflexión del tobillo. Si subimos el tobillo, la acción muscular y tendinosa del tibial anterior nos va a provocar un dolor en esta zona. Por otro lado, tenemos la tendinitis del extensor largo del dedo gordo. Es muy frecuente en el corredor. Es un tendón que lo que hace es levantar el dedo gordo en la fase propulsiva y en la fase de adelantamiento del pie. Y vamos a notar un dolor en todo el trayecto dorsal del dedo gordo. También nos va a generar impotencia funcional, quiere decir que nos va a costar el gesto de levantar el dedo, vamos a tener un dolor tipo quemazón y un dolor incluso en ocasiones de calor y inflamación local. La otra estructura tendinosa que puede verse comprometida va a ser el extensor largo de los dedos, que lo que va a hacer es levantar los dedos en la fase de oscilación. Cuando nosotros corremos y hacemos toda la fase de apoyo y la fase de despegue, en el momento de que el pie sale del suelo y va a hacer una flexión dorsal para volver a buscar el suelo, los dedos se tienen que levantar para evitar que rocen con el suelo. Es la fase de oscilación. Pues aquí podemos tener también un problema de dolor dorsal referido a este tipo de estructura. ¿Vale? ¿Por qué puede suceder? O por un sobreuso o por un calzado que hemos apretado demasiado fuerte. La sensación de querer tener la zapatilla muy bien atada puede generar que las vainas de los tendones estén sometidas a mucha presión y ese tendón no discurra bien por su vaina y genere un líquido en modo de defensa, y de ahí le vamos a llamar una tenosinovitis del tendón afectado. Si es una tibial anterior, pues será una tenosinovitis de la inserción del tibial anterior, o una tenosinovitis del extensor largo del dedo gordo, o una tenosinovitis del extensor largo de los dedos. También, y más profundo, tenemos el extensor corto de los dedos, que es el único músculo que nos podemos encontrar en el dorso del pie. El extensor corto de los dedos es este músculo de aquí y nos va a hacer que también los dedos puedan hacer una función acomodativa, y muchas veces podemos notar un dolor en esta zona y va a ser un dolor muscular. En este tipo de casos habitualmente nos encontramos dedos en gara por la tensión que ofrecen. Por otro lado, nos vamos a poder encontrar dolores óseos. Si hay un pie que se aplana demasiado, las estructuras que pueden haber
entre una articulación y la otra pueden estar sometidas a un exceso de presión, y ese exceso de presión va a provocar un dolor articular, un dolor óseo por impacto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a pasar esto? O en un pie muy cabo, que sea muy flexible, por lo tanto pueda ir provocando una presión en cada impacto, en cada caída del arco, o un pie muy cabo, muy rígido, que las estructuras óseas van tan rígidas que el sometimiento a la carga, sobre todo en corredores que por su estructura de pie y por su técnica de carrera van a chocar más de antepié, pueden generar un impacto más verticalizado y pueden generar una compresión articular. Podríamos tener dolores articulares, dolores óseos. También podemos encontrar en las mismas estructuras dolores tipo sinoviales o sinovitis. Cada articulación va englobada, como podría enseñaros aquí, en la zona metatarsal, metatarsofalangica, o en la zona del primer dedo. En cada articulación hay unos ligamentos y hay una cápsula, y dentro de la cápsula está la sinovial, la membrana sinovial. Pues podemos encontrarnos por una rigidez o por una sobrecarga articular, nos vamos a poder encontrar una sinovitis articular o un dolor articular que también nos va a generar una serie de dolores. ¿Cómo podemos tratar tendinopatías? Las tendinopatías se van a tratar fundamentalmente con reposo y con tratamiento de hielo y antiinflamatorio, y haciendo una fisioterapia activa, tanto a nivel de rehabilitación o haciendo tratamientos pues, tipo electrolisis percutánea, que da muy buen resultado porque estimula bajar la inflamación del tendón. Si hay algún tipo de calcificación podríamos hacer ondas de choque, aunque en el dorso del pie no es muy habitual hacerlo, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer tecarterapia, Indiva, Buinvac, hay muchas marcas que hacen tecarterapia, que es un calor profundo que nos va a ayudar a relajar toda la zona. Masaje muy suave para relajar la musculatura que va a obedecer a los estímulos del tendón, y incluso podríamos hacer, si el tendón está muy dañado, que en el pie anterior se da en más ocasiones, podríamos hacer incluso factores de crecimiento para ayudar a restablecer esas fibras de colágeno que se han lesionado. A nivel articular podemos hacer láser de baja frecuencia para ayudar a bajar la inflamación sinovial. Podemos hacer algún tipo de infiltración, ya sea una pequeña dosis de corticoide con un poquito de anestésico. Incluso podemos también hacer factores de crecimiento si se precisa. Eso sería el tratamiento médico o fisioterapéutico para reparar el tendón. Pero luego debemos ver si hay un problema a nivel mecánico, como siempre os explico. La mecánica es muy importante en el pie y no debemos olvidarla. Si tenemos un pie que es muy cabo y muy flexible, todos los tendones, todas las estructuras que nos sujetan el pie, ya veis, todas las estructuras que hay en el dorso, van a estar trabajando más para intentar modular esas cargas y esos movimientos. Si hay un problema de exceso de flexibilidad o hay un problema de exceso de rigidez y que el pie va a modular muy para afuera, muy para adentro en supinación, pronación o con limitaciones de la dorsiflexión del tobillo, nos va a condicionar que toda esa estructura necesite una ayuda. Aquí en mi centro, en el Centro de Estudio Alpeo Alejandro Bayo, generamos plantillas a medida para ayudar a que ese pie reciba menos cargas. Si son a nivel articular, serán más orientadas a que la articulación sufra menos, y si es a nivel tendinoso, hacemos plantillas más dinámicas para que el tendón pueda sufrir menos según qué fase creamos que tiene el problema. ¿Vale? Como novedad, últimamente estamos haciendo, y para corredor y deportista, estamos haciendo plantillas de la marca XFIT Orthotics. Estamos haciendo plantillas articuladas, que lo que nos va a permitir es, a los que no os acaban de gustar las plantillas, a los que encontréis una plantilla ortopédica como algo muy rígido, nos facilitan modular todos los movimientos del pie de una forma mucho más natural y de una forma mucho más liviana.
todo y haciendo las correcciones que necesitamos. Es una plantilla de PA11, PA12, que es un material rígido y flexible en función de lo que necesitemos, y con estas ranuras lo que vamos a dar es más flexibilidad en la zona ranurada o más rigidez en la zona que está sin ranura para favorecer esos cambios de posición que necesitamos con una buena adaptación al arco. Tenemos una estructura ósea que cede a mi presión. La plantilla lo que va a favorecer es el soporte de esa presión, de ese hundimiento del arco. La va a hundir la plantilla un poquito y lo que va a hacer la plantilla es retornar esa energía para que la estructura sufra menos. Otra fase de tratamiento va a ser la forma de atar nuestros cordones. Si tenemos un problema en el dorso, vamos a poder trabajarlo con las zonas de anclaje del cordaje. Si tengo un problema en alguna zona del extensor largo del dedo, por ejemplo, puedo liberar uno de los agujeritos para que en esa zona la cuerda, el cordón, mejor dicho, no genere una presión excesiva, que lo que podría hacer es presionar en exceso la zona del tendón. ¿Vale? Lo podemos modular en función de cada zona, en función de dónde esté el dolor o donde tengamos el problema tendinoso, podemos liberar esa zona liberando ese agujerito. Y si tenemos un problema, que hay muchos pacientes que ocurre que tienen el pie muy cabo, que incluso son reacios a llevar un soporte plantar porque les sube mucho el pie y con el dorso de la zapatilla les presionan y no lo soportan, podemos incluso, aparte de hacer la plantilla mucho más fina para que la puedan llevar y sin problema de grosores, y las zonas más salientes, como podrían ser las cuñas, liberando los cordajes de esa zona, también podemos liberar esa zona del tendón. Fijaros que si yo tengo el pie muy cabo, muy marcado, mis tendones van a pasar y van a hacer una zona mucho más abrupta, que no si tengo el antepié más normal, que mi tendón va a bajar más alineado a la estructura del hueso. Es un resumen de lo que podrían ser patologías o dolores del empeine. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima cita, en el próximo vídeo. Un saludo.